gobierno. Vamos a conversar con Luis Miguel Castilla, quien es exministro de Economía y tiene la amabilidad de recibirnos. Señor Castilla, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, Salvador, buenas noches. Gracias por la entrevista. No, muchas gracias a usted por su tiempo. Bueno, este decreto de urgencia que ha emitido el día de hoy el gobierno y que ya se había anunciado durante la semana a través de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y del ministro Elmer Cuba, el ministro de Economía, se ha hecho, bueno, material el día de hoy y queríamos consultarle sobre su opinión, porque en la semana algunos especialistas, algunos economistas vieron con buenos ojos este anuncio, pero desde el Congreso no se vio con tan buenos ojos, incluso desde la derecha, que anunció que podría invitar al ministro de Economía para que explique un poco más si esto afectaría al déficit fiscal o no. A ver, si la preocupación es el déficit, en absoluto, porque es un monto bastante pequeño, 105 millones de soles, es 0,01% del PBI, muy chiquito. Y cualquier preocupación no es del costo fiscal necesariamente. Déjame, Salvador, si quieres resaltar, dar una evaluación de lo positivo y creo que de los desafíos que tiene este tipo de medidas. En lo positivo, efectivamente, es bastante focalizado y no es un tema injustificado, porque si uno se fija el porqué digamos, cuánto era el precio del diésel de B5, que es el combustible que abastece al transporte de pasajeros y carga en el país. Antes de la guerra de Irán, los conflictos en Medio Oriente, más o menos costaba 12 soles el galón, y hoy en día están 24 soles el galón. Entonces se ha duplicado el precio, no constantemente, ha habido volatilidad, pero ha habido una afectación fuerte que de hecho nada implica que siga subiendo. Entonces, sí, esto afecta en parte el problema de un encarecimiento muy fuerte. También creo que hay que ver que no solamente es eso, el precio internacional volátil y creciente, sino que han habido problemas de suministro por parte de Petroperú. Sabemos que Petroperú tiene problemas operativos importantes y el 30% de la oferta de diésel en el país la provee Petroperú y ha tenido problemas. Entonces, por ahí también que hay un aumento en el precio, porque el precio internacional no se ha incrementado en esa magnitud, pero sí el precio en el mercado mayorista. Entonces, ¿hay justificación? Sí la hay. ¿Es temporal? Lo es. ¿Cumple la norma con las exigencias del decreto de urgencia? Lo cumplen. Eso por el lado, y está focalizado, la focalización está mejor en Lima que en provincias, porque es por kilómetro, digamos, es por kilómetro utilizado, digamos, en el transporte. En Lima que se puede hacer eso, en provincias no se puede. Entonces creo que eso está bien. Ahora, ¿cuáles son los problemas que habrían? Uno es que esto se ha establecido por 3 meses, hasta noviembre de este año, y nada asegura de que nuevamente haya un pedido, haya paros, haya presión por prorrogarlo. Ese es un problema de cualquier tipo de medida temporal, que tiende a ser difícil eliminarla si es que todavía sigue la situación que lo originó vigente. Entonces, es un tema más político que técnico. Y lo segundo es que se ha hablado mucho también y de hecho el ministro de Economía lo anunció hace días, de restablecer el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles como una alternativa para paliar el efecto de los consumidores. En este caso es una cosa distinta, es algo mucho más focalizado. El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que trata de evitar que se le traslade al consumidor, puede tener un costo muy alto e incierto, y no focaliza. Es un subsidio ciego. En este caso, esta es una mejor alternativa, pero también acá el desafío va a ser de que los transportistas que reciben este alivio no les sigan trasladando un incremento en el costo del transporte a los pasajeros o a los usuarios de este transporte, ¿no? Ahí creo que hay una labor de fiscalización de los INALMIN, pero creo que en el balance me parece una buena salida a una coyuntura compleja, pero tiene estos desafíos hacia el futuro. Me quiero detener un poco en lo que usted acaba de mencionar, porque es importantísimo, y sobre todo aprovechando su experiencia en el Ministerio de Economía, que no ha sido corta, al contrario, ha sido larga.
más que nada por lo que usted mencionó, que este es un tema un poco más político que técnico. ¿Hasta qué punto el ministro de Economía puede manejar esta situación? Teniendo en cuenta que usted mencionó que es de carácter temporal y bien es cierto, nada garantiza que finalizados estos 3 meses de subsidio, la situación no vaya a ser la misma o incluso peor, teniendo en cuenta lo tenso que está el clima entre Irán y Estados Unidos. Es difícil saber eso porque, a ver, el gobierno tiene un rol de usar sus instrumentos para poder mitigar los efectos de estos shocks que ocurren y para los cuales no tenemos ningún control. Y de hecho no revierte. Recordemos, ha pasado de 12 a 24 soles. Esto lo bajaría, digamos, en 4 soles, que es lo que se ha calculado. Entonces, un alivio de 17%, poco menos, entre 15 y 20% de alivio. Igual el precio, digamos, sigue siendo alto. Entonces, esto creo que es algo que no va a revertir la situación de marzo previo a la crisis. Pero pensar de que esto en 3 meses va a acabar, pues es absolutamente incierto y nadie tiene la bola de cristal. Ahora, si uno se pone a pensar si es que el mundo puede resistir tanto tiempo, de acá a noviembre no se resuelva el problema en Medio Oriente, es poco probable porque eso está afectando la inflación en todo el mundo, no solamente en nuestro país, que la inflación está más alta justamente por el incremento de precios energéticos, sino en Estados Unidos y en todo el mundo. Entonces, sí creo que podría ser de que la situación se normalice en parte, pero no hay nada que lo garantice. Entonces, eso por el lado, digamos, de lo que origina el incremento. Pero nuevamente, en nuestro país siempre la presión política es muy fuerte y recordemos una coincidencia que probablemente no estuvo planeada, es que esto va a coincidir cuando se esté discutiendo la ley de presupuesto para el año 27, que debe culminar el 30 de noviembre, debe aprobarse la ley de presupuesto y en ese contexto podría haber presión de los transportistas para que le prorroguen o de los políticos que quieren ser populistas y no respeten los plazos que el gobierno ha impuesto. Entonces creo que esto amerita volver a evaluar, digamos, cómo está la coyuntura externa. En términos del costo fiscal no es mucho, pero nuevamente es el precedente también que me preocupa, que si es que hay un paro, una presión política, la salida es dar subsidios. Eso no es una buena práctica, pero en este caso creo que es una situación bastante objetiva que genera el perjuicio. Por tanto, la intervención es adecuada, pero nuevamente los temas políticos y los temas externos son temas que el MEF no controla y va a tener que hacer su mejor esfuerzo técnico para poder mitigar estos riesgos. Señor Castilla, justo usted ha mencionado lo que queríamos consultarle en la siguiente pregunta. Lo ha descrito a la perfección. Seguramente habrán presiones para que este subsidio continúe, porque históricamente en nuestro país, cuando se ha subsidiado sobre todo temas de transporte, ha habido presión para que este continúe. ¿Qué mecanismos va a tener que buscar el gobierno para precisamente poder salir de este subsidio y no caer en lo que usted menciona de que se convierte en un círculo vicioso? A ver, yo creo que un tema central, por ejemplo, es asegurar de que, dado que hay un alivio temporal a los transportistas, estos transportistas no sigan incrementando el precio si es que el precio no sube. No sé si se estabilizan 24 soles, digamos, y queda ahí. Entonces no hay ninguna justificación para que ellos suban y si suben, bueno, ahí es un mal uso de este alivio y ahí no hay justificación para seguir subsidiando a una actividad que va a los márgenes y no va a compensar, sino aumenta los márgenes de los que, digamos, de los que venden el combustible. Acá bien importante va a ser el rol de Ocinermin como fiscalizador para que no haya abuso de parte de los grifos o la oferta, digamos, de combustible, en particular el B5. Ahora, esa es una labor central. Y en términos de cómo mitigar, cómo evitar la presión, a ver, todo va a depender, digamos, de cuán firme sea el gobierno en sostenerse en su posición. Y hasta ahora lo que yo veo es que está rápidamente acudiendo o a retroceder en posiciones o a ceder digamos, con ese tipo de soluciones a situaciones de presión.
A ver, el tema de los feriados, por hacer un símil, había el convencimiento de que los feriados se iban a reducir, hubo presión y hubo un retroceso en términos de no racionalizar los feriados, sino cambiarlos al lunes. Ya, ok, ahí hubo un cambio. Luego viene esta situación de un paro en Ucayali y un potencial conflicto social y mucha presión, una mesa de negociación y se acuerda esto. Pero nuevamente, esto es un precedente para que cualquier sector que se vea afectado haga lo mismo. Y eso es un tema, digamos, a veces difícil de manejar. Pero creo que hay que poner las cosas en su contexto. Vamos a tener en los siguientes meses mucha presión de muchos sectores que van a pedir alivios de todo tipo. Acordémonos que estamos entrando en una fase de altísimo riesgo por el niño y van a haber sectores desde el agro, la pesca, etcétera, personas que van a ser afectadas. El mismo consumidor puede ser afectado si es que hay problemas en el suministro de alimentos porque hubo una interrupción en una vía de comunicación o se cayó una arteria que comunica los centros de producción de los centros de consumo. Entonces, entramos justamente a un periodo de problemas, de shocks de oferta, como decimos los economistas. Entonces, si a uno le suma la facilidad con la cual los políticos presionan y el gobierno, que creo que está siendo muy cauto de no generarse flancos de conflicto, va a ser difícil. Yo creo que hay que tener la dosis de mitigar, pero sin generar un precedente de que si es que hay presión, el gobierno cede con este tipo de cosas. Hasta ahora ha sido acotado, está bien focalizado. Una cosa que a mí me llamó la atención es que no sé si es que esto le llega a lo que dijo la presidenta el día de ayer en su conferencia de prensa, cuando anunció esta medida respecto a los pequepeques, a los mototaxis. En principio habla de transporte, no distingue qué tipo de transporte, pero bueno, es importante asegurar de que este tipo de medidas nuevamente se manejen lo más técnicamente posible en un entorno político complejo y en medio de una serie de contingencias que van a poner, digamos, en examen, van a poner a prueba los mecanismos que el MEF tiene y su capacidad de sostenerse, manejando lo más técnico posible, porque de esto va a venir más, me temo, en los próximos meses por las situaciones del niño y otros shocks que siempre pueden llegar a la economía y hay que reaccionar, y el gobierno acaba de haber reaccionado bien, pero veamos cómo viene la mano hacia adelante. Señor Castilla, ya para finalizar y justo a propósito también de lo que mencionaba, es cierto, el ministro de Economía y la Presidenta de la República también hicieron alusión a los mototaxis y no están mencionados en este decreto de urgencia. Si bien el ministro Cuba indicó que no podía todavía realizarse este subsidio, pues no están formalizados, iban a esperar algunos días. ¿Nos podría explicar un poco más sobre esto ya para finalizar? ¿Por qué es que no pueden estar incluidos en este decreto de urgencia al no haber una formalización extendida? Si uno ve los requisitos del decreto de urgencia, son personas jurídicas que tengan RUC, hay una serie de requisitos. Esto va al mundo formal, al transporte formal, pero no sé cuán formal es nuestro transporte público, o nuestro transporte, perdón, de pasajeros y de carga. Creo que es bastante informal. Las mototaxis son un claro ejemplo, que están por todas partes y no sé si ellos tengan la autorización todos. Entonces, creo que por eso es que no se puede extender rápidamente, porque tienes que tener un padrón de beneficiarios inicial para que justamente sea focalizado, porque a lo contrario no se va a poder saber cuál es el monto, digamos, el monto total. Acá se ha llegado a 105 millones porque probablemente haya la información de cuál va a ser el subsidio, que es los 4 soles, y la cantidad de beneficiarios, y de ahí se deriva el monto de 105 millones de soles para estos 3 meses. Pero si uno lo abre a un universo que no se puede cuantificar porque justamente es informal, no hay registro, no tiene RUC, no tiene ciertas, digamos, licencias que puede la ATU o el Ministerio de Transporte tener, entonces se hace mucho más difícil mantenerlo focalizado. Entonces creo que ese es el desafío técnico de mantener un subsidio controlado, y si uno lo hace más extensivo
especialmente a medios de transporte que no son los convencionales. Entonces ahí puede haber, digamos, los temas que ellos deben estar evaluando, cómo en los próximos días sacar una norma complementaria para que se pueda hacer extensivo a estos segmentos como los mototaxis y los pequepeques. Yo creo que eso es lo que frena. No hay un padrón de beneficiarios, Salvador. Eso creo que es el tema. Bueno, muchísimas gracias, señor Castilla, por esta entrevista. Sábado en la noche sabemos que es un poco complicado, pero el